Gálatas capítulo 5, versículo 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En este tiempo quiero compartirte un poco acerca de la ira cuando se vuelve disfuncional. Y en este sentido, en el libro de Gálatas se nos muestra que la ira mal manejada, la ira que desemboca en el pecado, es una obra de la carne y por lo tanto no nos permite entrar en el reino de los cielos. Ahora, todo esto tiene que ver con que la ira se basa en una valoración que yo hago de que algo que me está ocurriendo es injusto para conmigo. Pero esto se basa en mi sistema de creencias, en lo que a lo largo de mi vida yo he acumulado acerca de conocimiento, acerca de experiencias, y para mí es una injusticia aquello que me daña mi seguridad, mi tranquilidad y mi bienestar. Pero no necesariamente lo que yo estoy catalogando como una injusticia realmente lo es. Por eso en este momento quisiera hablarte de cómo nosotros podemos manejar la ira sin que se vuelva disfuncional, sin que nos lleve a pecar, sin que nos lleve a cometer un acto pecaminoso delante de Dios y así dañar a alguien más. Entonces, número uno, tenemos que identificar cuáles son nuestros pensamientos. Tenemos que tener la costumbre de que cuando nos vemos frente a una situación que nosotros realmente estamos pensando que no debería de acontecernos, recordar que 1 Corintios 13 nos define el amor. Y esto tiene que ver con propósito, porque no todo lo que nosotros vamos a vivir en este mundo va a ser agradable. Jesús nos enseñó que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que confiáramos porque Él ya venció, y Él es el amor. Entonces quiere decir que el amor vence cualquier cosa, y yo tengo que aferrarme a ese pensamiento de que yo debo de aprender a sacrificar algo. Número 2, tiene que ver con aprender a tolerar la frustración. Santiago capítulo 1 nos muestra que nos vamos a ver inmerso en diferentes tipos de pruebas, pero esa prueba tiene un objetivo. Esa prueba va a desarrollar paciencia y esa prueba va a generar en mí que yo alcance nuevos niveles de fe. Entonces, cada vez que hay algo que para mí no es agradable y que yo en mi mente lo conceptualizo como injusto, yo debo de revisar si esto es algo que me puede ayudar a madurar, ayudar a crecer. Número 3, tiene que ver con el perdón. El perdón es el único recurso que va a hacer que yo pueda dejar la ira de un lado. Ahora, recordad que esto es algo que sucede en momentos y es casi instantáneo. Si ocurre algo, yo conforme a mis pensamientos lo valoro, pero ahí es donde debo elegir un pensamiento diferente. Yo debo decidir perdonar a la persona que me está ofendiendo o a la persona que está provocando una injusticia. Porque esa injusticia pudiera ser real, pudiera realmente ser algo que no debo de vivir o es algo que yo no provoqué, pero que está sucediendo, está aconteciendo. Y el Señor nos enseña a perdonar. Una cultura en la cual nosotros aprendamos a perdonar a los otros como Dios nos ha perdonado, va a hacer que podamos manejar mejor los momentos en donde la ira se genera. Entonces, el perdón es renunciar al derecho de que yo tengo la razón. Tiene que ver con ceder, tiene que ver con humildad, tiene que ver con que nosotros podamos actuar conforme a Dios actuó para con nosotros. Nosotros ofendimos a Dios, nosotros provocamos que en un momento Dios sintiera ira, pero en la santidad y en el perfecto amor que es Dios, Dios reaccionó perdonándonos a nosotros. Así que tenemos que seguir su ejemplo. Y número 4, que nosotros podamos entender que nuestras palabras pueden definir un acontecimiento. Nuestras palabras pueden evitar que la ira se salga de control. Proverbios 15:1 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Hay momentos donde nosotros sabemos que la ira está entrando a nuestro sistema y producen cambios físicos en nosotros. A veces sentimos que nos hierve la sangre, que nos ponemos rojos, que estamos como dispuestos a lastimar a alguien. En ese momento necesitamos hacer que una palabra sazonada con amor pueda salir de nuestra boca y así bajar todo el momento airado que estamos viviendo. Ahora, la Biblia dice que Jesús nos enseña que nos airemos, pero no pequemos. Es imposible que haya momentos donde no nos sintamos con todo ese proceso de ira,
Pero ahí es donde nosotros tenemos la capacidad, a través de una valoración diferente, a través de tolerar la frustración, a través del perdón y a través de hablar algo distinto, algo suave, es que nosotros podemos manejar la ira y que ésta no se salga de control y me lleve al pecado. Porque el mayor problema de todo esto es que si yo no lo manejo, no voy a poder ver el reino de los cielos. Y quiero terminar con un verso más. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Si la ira tiene que ver con un deseo de justicia, dejemos que sea la justicia de Dios. Sigamos el ejemplo de Jesús, que nunca se defendió, nunca levantó palabras en contra de nadie, simplemente encomendaba su causa al Dios justo. Que el Señor te bendiga y que nos ayude a que en los momentos donde la ira quiere venir, nosotros podamos sujetarla desde un corazón que entiende la voluntad de Dios. Nos encontramos en cualquier momento y que Dios te bendiga.